en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. Buenas tardes de nuevo, collaínos y collaínas y vecinos de la Sierra Noroeste de Guadarrama. De nuevo con vosotros en Radiemos Collado Mediano, RCM, vuestra radio, con un nuevo programa dedicado al mundo del municipal, dedicado a vuestros ayuntamientos, a las políticas municipales. Hoy de nuevo vuelve a ser noticia un ya conocido nuestro, Álvaro Hernández, concejal de Más Madrid en Galapagar. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar otra vez con vosotros. Encantado, gracias a ti por venir nuevamente, aunque bueno, el mundo de la política en los ayuntamientos suele ser así y siempre, pues no casualmente, que ha sido consecutiva tu ser noticia en este momento, pero no es lo habitual, pero bueno, te ha tocado, como decir, te ha tocado la China esta vez, ¿no? Sí, últimamente llevo un proceso de cada vez que piso el pleno suele pasar algo, a veces bueno y a veces menos bueno, pero bueno. Hay quien dice que las cosas pasan cuando se hacen cosas. Si no se hiciese nada, no pasaría nada. Es una buena manera de verlo, sí. Por lo cual. Bien, pues vamos a ver, tuvisteis un pleno el 14 de febrero. Vamos a hacer un poco de historia del tema. Y tuvisteis un pequeño percance personal, de salud, el pleno fue suspendido, del que ya hablamos ampliamente. Te voy a hacer una pequeña corrección. Tuvimos el pleno de finales de enero, que era donde iban los presupuestos, que como yo tuve un desmayo y se anuló gracias a los partidos, sobre todo la oposición, que presionaron para que se anulara, lo terminamos el día 14. El semestre del día 14. El día 14, sí. Que ahí es donde sale esa moción de la que seguramente me quieres preguntar. Bien, exactamente. Gracias por la corrección, me había equivocado yo en las fechas. Disculpa. El día 14 de febrero continuáis el pleno y presentáis una moción que va relacionada con el mundo de los toros. Sí, la presenta Unidas por Galapagar. Unidas por Galapagar presenta la moción. Bien, bueno, pues nos lo vas contando tú. Vale, bueno, pues Unidas por Galapagar presenta una moción que lo que solicita, es hacer una consulta popular. No está muy especificada en la moción exactamente de qué manera, si es una consulta popular vinculante, tipo referéndum, como tiene el artículo, creo que 70B o 71 de la Ley del Régimen de Bases Locales, y no queda muy claro, pero bueno, presenta una moción, nosotros la apoyamos, porque obviamente desde nuestro grupo estamos a favor de esas consultas, ¿no? Luego podemos ahondar en cómo debería hacerse esa consulta. Una consulta con respecto al mundo del toro. Sí, en realidad la consulta decía, si no recuerdo mal de memoria, algo así como ¿quieren los ciudadanos y ciudadanas de Galapagar que el ayuntamiento siga subvencionando los eventos taurinos? En realidad esa pregunta se ha ido modificando porque, como todos saben, los toros no se subvencionan, sino que se contratan directamente, se contratan como un servicio, se pagan íntegramente, no es una pequeña subvención que ayuda a una asociación privada que monta los espectáculos taurinos, sino que se dedica mucho dinero. En nuestro caso, en las últimas fiestas, era casi el 60% del presupuesto total de fiestas. Sí, es un punto importante que acabas de tocar, porque creo que nuestros oyentes tendrían que tener claro este asunto. Se ha hablado siempre de subvención al mundo del toro. Evidentemente, como bien has dicho, si es una escuela de taurina o una asociación taurina, si se le da un dinero, sí puede ser una subvención. Pero cuando hablamos del festejo como tal, no es una subvención, puesto que forma parte de las actividades de festejos de las fiestas del municipio y como tal se contratan directamente por el ayuntamiento. Exactamente, igual que contratan los conciertos. No es una subvención. No es una subvención, no. En ese sentido, ¿no podemos hablar de subvención? En nuestro caso en Galapagar, desde luego que no. Y creo que en el 90 y pico % de los casos, por lo menos de la Comunidad de Madrid, tampoco es así. Correcto. Bien, pues nos estaba diciendo entonces que se plantea que no es subvención, el incorporar que el ayuntamiento pague o no pague los toros para las fiestas. Exacto. Entonces, bueno, pues con peros y demás ante la formulación, porque no quedaba clara, porque no era muy específica, porque se dejaban frases como esa de el gobierno, en función de los requisitos legales, optará por un modelo de consulta u otro, etcétera, etcétera. Bueno, en ese mismo pleno no hay mucho revuelo ante la medida, pero bueno, una vez que se aprueba empieza el revuelo.
Tenemos un pleno a principios de marzo, porque se retrasa el de finales de febrero por un tema de las alegaciones de los presupuestos y demás, porque pese a todo todavía no tenemos los presupuestos en vigor, porque faltaban las alegaciones. Intentaron meter en un pleno, en el último pleno de urgencia, las alegaciones sin que las revisáramos, y la oposición, PP y Vox, votaron en contra, y Unidas por Galapagar y nosotros nos abstuvimos para que poder revisar la documentación. Este jueves tenemos otro pleno más extraordinario con solo ese tema. Ese va a ser muy tranquilo y va a durar poco, porque solo vamos a debatir el tema y ya entrarán en vigor los presupuestos. Entonces, el 3 de marzo fue el 3 de marzo, que fue un martes. Entonces resulta que las asociaciones de taurinos o los aficionados a los toros ven la noticia, y como en realidad nadie del Gobierno ha salido a dar explicaciones, porque una vez que entiendo que la moción es aprobada con los votos a favor del Gobierno, el Gobierno debería haber empezado un proceso, dijéramos, educativo, de información para contar exactamente cómo quieren hacer las cosas, ¿no? El Gobierno, bueno, en su línea, que tampoco tiene una estrategia de comunicación muy potente ni muy buena, pues no dice nada. Entonces llega el pleno, donde aparece una moción del Partido Popular diciendo dos cosas, ¿no? La primera es que se garantice que este año al menos hay 2 novilladas. Normalmente en Galapagar suele haber 3 eventos taurinos. Dicen, bueno, que haya 2. Y además otra, que la consulta popular solo sea vinculante, solo se le haga caso si más del 50% de la población vota, ¿no? Eso venía acompañado de una manifestación previa al pleno y de que aproximadamente 200 y pico aficionados a los toros, de distinto tipo, algunos más violentos verbalmente solo, con más ganas de manifestarse dentro del pleno, y otros más tranquilos, vinieron. Y de hecho es la primera vez que, por lo menos en esta legislatura que estamos nosotros, que el pleno se llena. Se quedan casi 100 personas fuera en la puerta sin poder entrar porque no hay más capacidad. Y bueno, el PP presenta su moción y yo, cuando empiezo a hablar, me empiezan a gritar, todos sacaban su cartel, fue imposible hablar. Y bueno, el alcalde al final acabó... Perdona que te corte, no fue contra ti realmente, entonces simplemente te tocó porque eras el primero en que por turno de réplica. Exacto. O de turno sí, en la configuración de turnos, no sé si en los demás ayuntamientos, desde luego en el de Galapagar, primero habla el que expone la moción que se presenta y luego se habla desde la oposición, desde el que tiene menos votos, que somos nosotros, así hasta el que tiene más, terminando por el Gobierno. Te tocó a ti directamente ser el primero. Siempre me toca ser el primero, sí. Correcto. Es un sistema que a veces es interesante porque puedes plantear tú un poco el debate y reconducirlo si es que te responden, pero bueno, en este caso yo empecé a intentar hablar. Además, la primera frase, que creo que en Antena 3 Noticias la recogieron y bien recogida, que yo de lo que dije es que bueno, que aquí nadie está debatiendo sobre toros sí o toros no, porque las reclamaciones del público manifestante llevaban un cartel de toros sí y alguna serie de consignas con más o menos razón, pero claro, aquí el único debate, o por lo menos así lo entendemos desde Más Madrid Galapagar, es que no es toros sí o toros no. Y creo que ese es el origen de tanta polémica, porque desde el origen estaba mal planteada la pregunta. La cuestión es que se dé a elegir a las ciudadanas y ciudadanos cómo quieren que se gaste el dinero de los toros. Por eso, correcto, preguntar toros sí o toros no, o dinero público para toros sí o no, sin presentar contramedidas o contrapropuestas, pues no tiene ningún sentido, al menos así lo entendemos, ¿no? Y entonces es cuando empezaron todo el follón, que volvió a suspender el pleno, o tuvieron que desalojar. Tuvieron que desalojar. El pleno no se suspendió, tardaron un rato en desalojarlos, hubo algún conato de empujar las puertas para volver a abrirla, tuvieron que venir dotación de la Guardia Civil, de la Policía Municipal, a controlar todo un poco, pero bueno, al final acabó calmándose, ¿no? El problema es que algunos no quisieron ni escuchar. En el momento que ya sabían que estábamos la oposición hablando, de hecho, algunos de los que más increpaban, me increpaban cosas como hablando de que mi jefe era Pablo Iglesias, y obviamente todo el mundo sabe que Más Madrid no es dependiente de Podemos, ¿no? Sí que es correcto, cierto que muchos han salido de ahí, otros no hemos venido de Podemos, venimos de otros lados, de la sociedad civil directamente. Entonces, bueno, hubo ahí una confusión, no se nos dejó hablar y, bueno, desgraciadamente se tuvo que desalojar el pleno. Nos hubiera gustado que hubieran dejado que habláramos para saber exactamente lo que opinábamos, pero bueno, no pasó. Nos quedamos ahí atascados, ¿no? ¿Qué ocurrió con la moción al final?
La moción del PP no salió adelante porque tanto el Gobierno como Unidas por Galapagar y los mismos grupos que votamos a favor de la consulta la echamos para atrás, porque bueno, sin saber cómo va a ser la consulta, sin definir... no ha salido la moción del PP, que era la de hacer 2 festejos taurinos en lugar de 3, y la consulta de hacer la consulta sí ha salido adelante la moción. Sí, no, la de la consulta con el 50%, la moción fue anterior, la de que ponían ellos, no, a ver, porque hay una razón, es que hay 2 tipos de manera de hacer una consulta, que es la consulta vinculante, que dijéramos que aunque la ley la llama consulta popular porque es municipal, tiene más o menos el mismo carácter que un referéndum. Correcto. De hecho, además, tú tienes que preparar muy bien la pregunta, enviársela al Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid se lo pasa al Estado, el Estado te responde. Creo que hace un año había un artículo del País que decía que solo se habían aprobado tipo referéndum, ese modelo de consulta, alrededor de 50 en toda la democracia en España. O sea, que tampoco no se hace sencillo. Tanto. Para que sea vinculante. La otra fácil, es claro. Un tipo encuesta, consulta abierta, consulta. Que la puedes hacer más, que esa no es vinculante, ¿no? Claro, yo ahí me entra la duda. Si quieres hacer una consulta, ¿no debería ser una consulta seria que deje pozo? ¿O es una consulta que le sirve al Gobierno para tomar una decisión a favor o en contra de algo con un supuesto apoyo del pueblo, y cuando llegue otro Gobierno resulta que eso no hay nada que te vincule y que te haga, ¿no? Dice, oye, si lo haces a lo mejor es algo que nosotros en nuestro equipo nos planteamos y debatimos, ¿no? No debería ser vinculante. Porque lo otro no deja de ser una manera de justificar tus acciones políticas mediante el pueblo, ¿no? Y yo creo que el pueblo es más que eso, ¿no? Debería ser soberano a la hora de elegir. Ahí también nos entra la duda de si en realidad estamos en el momentum adecuado para hacer este tipo de consultas, cuando además este gobierno nuevo de coalición entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, de hecho ningún miembro ha hablado de eso, y dudo que en los próximos años hable de eso, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener muy claro una cosa en política, es decir, las mociones pueden ser maravillosas, pero tienen que salir en su debido momento. Y yo creo que había que hacer un trabajo de educación previo antes de sacar esta consulta, y mucho menos en estos términos tan poco claros que generan dudas tanto a los taurinos como a los taurinos. Sí, generan alarma social y generan malestar. Exacto. Bueno, llegados a este punto, como bien has dicho antes, no fue posible explicar que escuchas en las diferentes intervenciones de los concejales con respecto a la moción de la consulta, incluso del tema del planteamiento de la moción del Partido Popular. ¿Cuál es la postura? Tienes aquí el micrófono para explicar la postura. Bueno, en el Pleno se pudo explicar parte, pero bueno, los tiempos son muy limitados. No, que la gente la postura, en principio, de Más Madrid, dado que nos han embarcado externamente terceros, que no hemos sido nosotros los que hemos propuesto esto, en esta tesitura, pues obviamente nosotros, como dije al principio, estamos totalmente de acuerdo en que este tipo de cosas, que además traspasan las siglas. Un manifestante decía, la tauromaquia no tiene ideología, y es cierto, es algo Correcto. Mucho más que se ve desde una ética personal, con lo cual ese tipo de votaciones que en un Congreso de los Diputados probablemente se haría en secreto, ¿no? Pues claro, ese tipo de votaciones que son tan personales, obviamente nosotros estamos a favor de que se expandan a todo el pueblo, es decir, y un referéndum o una consulta popular de esta dimensión nos parece interesante, ¿no? ¿Que consideramos que no debía ser el tiempo? Bien. Ahora, lo que no compartimos del todo es la pregunta tal cual, estaba diciendo antes, ¿no? ¿Cómo lo haríamos nosotros, no? Pues hombre, a ver, los eventos taurinos tienen varias ramificaciones, no son solo las corridas de toros en sí mismas o las novilladas con o sin picador, sino también están los encierros, hay becerradas, cosas así, ¿no? No vamos a entrar en este programa a valorar mi punto de vista personal sobre ello, pero yo creo que habría que hacer una pregunta en paquetes y siempre en positivo. Porque al final esas preguntas de sí o no, estás como abriendo el campo de batalla en 2 bandos. Y creo que además desde Más Madrid y Más País llevamos tiempo defendiendo que ya está bien de hablar de esos bloques cerrados, ¿no? Que se puede ser transversal, correcto. Que estamos buscando esas conexiones y que esa ruptura entre izquierdas y derechas, que cada vez nos cuesta más decirlo, no debería ser tal, porque al final, en el fondo, estamos jugando el juego de los otros, ¿no? Porque en el fondo el mundo taurino, como dicen los propios críticos taurinos, ¿no? Yo les intenté leer un artículo de Antonio Lorca, el conocido crítico taurino del País, no escribe tan bien como su antecesor, que te gustaran o no los toros, no me acuerdo de su nombre, era un literato maravilloso, donde decía que el mundo de la tauromaquia está en un gran declive.
son los datos, las asistencias, la cantidad de eventos taurinos que se dejan de hacer con respecto a otros años, ¿no? Y probablemente cuando los antitaurinos más se meten y más presionan y demás, les dan ese halo de victimismo que creo que nos suena, ¿no?, a un partido, ¿no?, que ha jugado con eso, ¿no?, con lo que hizo Trump, que además avalado por Steve Bannon, que es el que ha venido aquí a ayudar, que todo ese discurso del victimismo, de que estamos fuera, de que no se nos reconoce, lo que les hacen es crecer, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también tenemos un error de concepto. Entonces vuelvo a retomar el asunto principal. ¿Cómo haríamos nosotros desde Más Madrid Galapagar la consulta? Muy fácil, proponiendo 3 opciones o más, si es que las hay más. Es decir, una opción donde usted define, obviamente en una consulta popular no puedes poner datos económicos, pero si tú puedes decir, oiga, usted qué quiere, corridas de toros, encierros, 2 conciertos y X actividades, ¿no? Segunda opción, encierros, 4 conciertos y X más 1 actividad. O una tercera opción, ni encierros ni toros y X actividades, pero que obviamente el gobierno, que es el que tiene que proponer estas cosas, debería plantear otros modelos de festejos. Es decir, lo que nosotros decimos que otras culturas son posibles, ¿no? Estamos hartos del estereotipo. Obviamente que los toros históricamente son un bien cultural, que además mucha gente nos ha conocido por ello, pero España no es paella, sevillanas y toros. Por mucho que otros partidos de otros grupos pretendan que seamos así, nosotros somos exportadores de muchísimos otros tipos de cultura, tenemos grandes personajes en todos los ámbitos culturales y artísticos y no nos podemos cejar solo en eso. Y además eso es entrar en el debate con PP y con Vox a nivel nacional y creo que no es el momento adecuado para eso, porque además eso lo que hace es fracturar. Entonces usted, si plantea varias opciones con modelos específicos, dándole a ofrecer, ¿usted qué prefiere? ¿Que los niños tengan una piscina de no sé qué o un tobogán de lo otro o quiere toros, ¿no? Y ya, si nos salimos del ámbito festejos, ¿qué quiere usted? ¿Que se gasten 170.000 euros en los festejos taurinos? Joder, con eso se puede hacer mucho en servicios sociales, ¿no? Por ejemplo. Si nos ponemos en ese punto, ¿no? Obviamente hay dinero para los festejos es uno de los bienes principales que más afluencia tienen los municipios, ¿no? Sí, las fiestas populares, las patronales, fiestas, exacto, sí. Etcétera. Entonces, pues bueno, estamos ahí, ¿no? Nosotros desde luego lo que vamos a intentar es, de aquí a que salga la encuesta o la pregunta o la consulta popular o el referéndum o como quiera el gobierno hacerlo, es ir por esa línea. Es decir, no es quitar algo, sino es contrastar entre diversas opciones para que el pueblo soberano decida. O sea, apuntando un tema que has apuntado tú, para que redundancia, interesante. Los habitantes de los pueblos han cambiado. Ya no son lo mismo. La gente que vive en los pueblos, quizá por la afluencia de gente de ciudad que ha ido a los pueblos, va cambiando y su cultura va cambiando, ya no es tan uniforme como se pensaba antes. Yo creo que sí, pero es que eso también viene dado de un error. En nuestro caso, despropósito urbanístico que tenemos en Galapagar, que ya hablamos la anterior vez, de que llevamos 40 y pico, no hemos tenido en la vida un plan general y demás, ha generado el crecimiento masivo de los años 90 en muchos municipios gobernados por el Partido Popular. Lo que ha generado es que ha convertido lo que eran pueblos en una especie de simbiosis, porque no es ni uno ni lo otro, es media población es ciudad dormitorio y media población es pueblo. Desde luego la ciudad dormitorio son gente que vienen de Madrid, que hacen vida fuera y entonces no se consideran parte del pueblo. Entonces hay una parte del pueblo que no ha cambiado, pero hay otra que sí. La cuestión es si esa parte es pero mayoría. esa parte que no se considera, vienen de fuera, van a dormir, pero pagan sus impuestos en el municipio. Por supuesto. Viven en el municipio y consumen de alguna manera en el municipio, o sea, son parte del municipio. Bueno, en nuestro caso es que, claro, tenemos el comercio fatal, la vida cultural sigue siendo paupérrima, porque aunque ha subido el presupuesto de cultura, con un mismo presupuesto base, en Torrelodones gastan 3 millones de euros en cultura y aquí el presupuesto para cultura no llega al 1 millón. Y somos pueblos similares de tamaño, con unos presupuestos alrededor de los 30 millones de euros, algo no encaja.
algo no encaja, porque si es viable que en Torrelodones se haga, aquí no, ¿no? Entonces, bueno, sí que ha cambiado, pero yo creo que puede coexistir, de hecho deben coexistir ambas cosas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, hay un hecho que es innegable, es decir, la Comunidad de Madrid llevamos un proceso muy grande de migración a las ciudades. Y además, aunque parezca mentira, y a principios de este siglo XXI hubo un conato de movimiento hacia las afueras, al revés, sigue creciendo. Si mis datos no me fallan y mi memoria no me falla, creo que alrededor de 3.000 personas de fuera de la Comunidad de Madrid vienen todos los meses a vivir a Madrid. Sabemos que el municipio de Madrid está agotando sus recursos urbanísticos y ha llegado a sus límites. Ya no da más de sí, quedan muy pocas zonas de crecimiento. Con lo cual, si no revertimos esta situación, que es un problema casi global, por lo menos a nivel nacional y no te digo ya europeo y mundial, obviamente todos los pueblos de la sierra estamos abocados a convertirnos en ciudades dormitorios, porque alguien tiene que acoger a esta gente que queda, ¿no? Además, algunos dicen, no, es que se perdemos la idiosincrasia ya, pero bueno, luego defendéis un crecimiento grande de población y de viviendas en Galapagar, ¿no? Pues que sepáis que eso va a seguir llevando a que sea más gente la que use Galapagar como ciudad. Sí, es más un cambio de población, no por nuevos nacimientos, que el nivel demográfico a nivel de nacimientos está bajando, ha bajado muchísimo, sino por migraciones internas dentro del propio... Me imagino que en todos los municipios de aquí de la Sierra Noroeste pasa algo parecido, es decir, llega gente de Madrid o de otros municipios que no pueden afrontar las subidas de precio, que aquí es más barato, pero es que aquí siguen subiendo mucho y los jóvenes son los que se nos van, ¿eh? Eso habrá que trabajar y paliarlo y demás, ¿no? Yo creo que ya municipios del tamaño de Galapagar podían empezar a pensar en construcción de vivienda pública, ¿no? Con unos presupuestos como se tiene, inteligentemente pensado y con medio o largo plazo deberíamos plantearnos, ¿no? Porque claro, hay un traslado de gente que se va cada vez separando, ¿no? Por los precios, además. Podemos hablar de que sería una especie de contrapartida, no contrapartida, sino... No sabría cómo expresarlo. Hablamos de la España vaciada, los pueblos se vacían, pero esto es otra situación, que hay pueblos que se llenan... A costa de vaciarse de los propios... A costa de vaciarse otros. Y creando problemas quizás incluso mayores. Pues no sé cómo se expresaría, pero probablemente no hay ningún término y lo mismo si lo inventamos podemos hacer lo que resuene. No tengo ningún término, no se me ocurre. Es un problema porque, claro, es que esta franja donde estamos, Collado Mediano, Villalba, Galapagar, es decir, esa franja entre los 30 y los 50 kilómetros, hace 10 años era impensable, eran muy pocos, o hace 20 años los que consideraban ahora que podría estar muchísimo mejor, pero que el transporte público funciona relativamente bien pese a todo. Claro, las comunicaciones están muy bien, entonces es muy fácil acceder a Madrid, con lo cual pues la llamada de atención de saber que me acuesto con mis pajaritos y solo sufro el tráfico de Madrid porque tengo que ir a trabajar, que es otro tema, ¿no? Los millones de madrileños que cogen el coche para sentarse en un ordenador durante 8 horas y moverse de la silla, ¿no? Pero bueno, ahí sería otro problema. Eso es otro problema. Es que cada problema va ligado a otro. Del teletrabajo y no tener que tantos desplazamientos para poder ir a trabajar. A lo mejor ahora con este tema tan importante que tenemos de emergencia sanitaria es un buen momento para replantearse eso, ¿no? Ya hay multinacionales que están pidiendo a sus trabajadores que se queden en casa, ¿no? A ver si esto ya se sostiene en el tiempo una vez que salvemos este momento. Sí, bueno, hay trabajos que sí, hay trabajos que no es imposible, tienen que desplazarse, lógicamente. Obviamente, pero bueno, siempre está eso de ir 2 días allí y 3 días, no sé, muchos, yo como profesional liberal en la otra parte laboral que hago, aparte de mi tarea como concejal, pues lo que intento es, si voy a tener 3 reuniones una semana, intento concentrarlas en un solo día, para no tener que hacer 3 viajes distintos a Madrid, ¿no? Correcto. Volviendo a la moción de los toros otra vez, hemos apuntado anteriormente el tema de la subvención, no subvención, que creo que ha quedado claro, que en los municipios no es que haya subvenciones, sino simplemente que los ayuntamientos se convierten en empresarios. En el mundo del toro, las grandes plazas, sean o no propiedad del ayuntamiento, están cedidas o subcontratadas a un empresario que monta un festejo, una actividad, que en este caso son corridas de toros. Él se lo gestiona, él se lo hace y cobra sus entradas como cualquier otro espectáculo. Un teatro, un evento deportivo en un momento dado también, que fuera de este tipo. ¿Cómo ves el tema de que los ayuntamientos se han convertido en empresarios?
Es un tema complicado porque también en las fiestas contratan grupos musicales, ¿no? Y hacen otro tipo de servicios que contratan, ¿no? O sea, tiene cierta lógica. Tiene lógica. Lo que no tiene lógica, volvemos al punto ese, es decir, es lo que supone porcentualmente del presupuesto destinado a las fiestas. Es decir, destinar más de la mitad del presupuesto anual de un municipio a sus festejos, a sus fiestas populares, a sus fiestas patronales, a esos festejos donde acuden no más de 300 personas diarias, al final, un pueblo de 32.000 habitantes, y hay algo que no encaja, ¿no? Es decir, claro, hay algo que no encaja. Por eso, de ahí nuestro apoyo a la consulta popular. Oye, las consultas populares, si además se hacen vinculantes, tienen ganes o pierdas, quedan las cosas claras. Porque además luego tienes una serie de tiempo en la que no puedes volver a hacer la misma consulta, no puedes estar cada mes consultando hasta que salga el resultado que tú quieras, ¿no? Tienes ese riesgo, pero bueno, por lo menos dejas las cosas claras, ¿no? Oye, si Galapagar, las galapagueñas y galapagueños deciden que quieren continuar con estos festejos, la ley que protege la tauromaquia a la Comunidad de Madrid lo permite y la ley estatal no cambia, pues se seguirán haciendo y no habrá más problema. Pero por lo menos preguntar, porque es un tema que nos han reclamado muchos vecinos, que nuestros equipos están reclamando, que es eso, ¿no? Que deberíamos haber esperado 1 año o 2 a estar este gobierno más establecido, un gobierno en minoría que va un poco a salto de mata y demás, meterse en esos berenjenales, pues bueno, ellos sabrán también lo que hacen, ¿no? Para eso son los que gobiernan. Sí, y aquí nos enfrentamos también a otra cuestión. Estamos hablando de municipios que entre ellos, el que más distancia puede haber entre uno y otro pueden ser a lo mejor 15, 20 kilómetros y en muchos casos llegamos hasta 7 kilómetros de un municipio a otro. Hay plaza de toros en todos. Y si no la hay, se monta y en algunos casos, como puede ser cercano aquí, el de Guadarrama, hubo plaza de toros que hubo que derribar porque se iba a hacer un centro de salud que ahora por fin se va a hacer. Por fin, después de muchos años, y porque además el edificio estaba ya pues en muy malas condiciones, pero se mantiene un coso permanente y se monta una plaza móvil cuando hay festejos. ¿Qué sentido tiene, teniendo en cuenta que podrían seguir, como bien has dicho, pueden seguir perfectamente los festejos taurinos, el que cada 8, cada 10 kilómetros hay una plaza de toros y se monte un festejo aquí, otro festejo aquí, otro festejo aquí, otro festejo aquí? Da volumen por habitantes y por afición para que tantos festejos tan cercanos. No conozco los datos de festejos de otros municipios, desde luego con los de Galapagar no da, porque una plaza que montas de 1.000 hay 300 personas y eso que muchas entradas las regala el ayuntamiento y aún así la gente no va, pues desde luego que no tiene viabilidad. Además, si es que es el hecho, o sea, si sobre todo porque hay una cuestión que yo no comprendo, ¿no? Estos autollamados liberales, que son neocapitalistas, que además casi todo lo dejan a lo que decida la ley del mercado capitalista, de la oferta y la demanda, resulta que esto no. Esto hay que protegerlo y protegerlo al 100%. Porque claro, los empresarios que vienen a los municipios no tienen que hacer ningún riesgo, porque le dan el dinero para montar el espectáculo. O sea, tienen el dinero de un cliente que les pide hacer un espectáculo, del cual además se llevan beneficios, se llene o no se llene la plaza. Pues hombre, es inviable. A ver, yo sí, aquí ya ahí entro... sí que hay una polémica, o sea, porque has apuntado al momento, se regalan gran parte de esas entradas. O sea, las entradas se le pagan al empresario que el ayuntamiento contrata para que organice el festejo. El ayuntamiento paga todo íntegro y luego dispone de una serie de entradas y esas las regala. Con lo cual el empresario de alguna manera no revierte en el municipio. No revierte nada en el municipio, es, dijéramos, casi a fondo perdido, ¿no? Además, eso hay que sumarle, que el ayuntamiento se hace cargo de las ambulancias, de protección civil, de las horas extras de los empleados municipales, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual lleva muchos más costes en paralelo al coste directo de la contratación o del encargo de ese servicio. Sí, bueno, pero en un concierto también se contrata en protección civil, también se contrata servicios sanitarios, por lo que pueda ocurrir en los eventos, lógicamente pero que sí que suman, va sumando.
Exactamente, volvemos a lo de antes, ¿no? La cuestión es la desproporción estratosférica entre unas actividades y otras. Eso es lo que hay que revisar. Yo aquí ya he abierto una opinión personal, ¿vale? Es un poco, yo lo que veo es que al final lo que tiene que haber es como unas plazas núcleo donde mientras tanto el Estado español como la Comunidad de Madrid tengan protegida la tauromaquia, donde se concentren esas corridas. Es que aún más, esto ya es una opinión personal otra vez, reitero, pero la cuestión es decir, oiga, bueno, usted hay una plaza fija en esta comarca y cuando son los festejos populares, pues nada, usted se traslada y ve sus toros, puede estar funcionando a lo largo de la temporada. Y posiblemente esa plaza se llenaría. Claro, y además es que tener una plaza fija y porque desmontar y montar, sí, es más barato en origen, pero cuando lo llevas haciendo 10 años seguidos, resulta al final mucho más caro que tener una plaza propia, ¿no? Entonces, bueno, revertir, no sé, yo creo que es que el proceso debe ser paulatino, paso a paso, porque aquí no es solo decidir una cosa o la otra, sino también demostrar y educar que se pueden hacer otro tipo de culturas, ¿no? Que otras culturas son posibles. Ese para nosotros es el kit de la cuestión, proponer. No ir por la negatividad, sino proponer. Es decir, es que puede haber más cosas, ¿no? Ahí hay ejemplos, ¿no? Los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales ya creo que era en Taiwán o en un país del mar de China asiático, que una gran ciudad que lo que hizo fue, miró y dijo, a ver, ¿cuánto nos cuesta tantos fuegos artificiales? Que además tenemos comprobado que alteran el movimiento de las aves. Podemos preguntar a nuestros escuchantes cuántos animales se les han escapado o han sufrido por culpa de los fuegos en fin de año o en las fiestas o demás, y lo que han hecho es contratar un estudio audiovisual que proyectan en el cielo fuegos artificiales, que además los que hayan podido ver ese vídeo queda espectacular y no afecta a nadie, los niños y las familias disfrutan, y es decir, hay muchos modelos, ¿no? Es que no hay que confundir tradición con estancarse en algo que... Bueno, ahí ya podríamos meternos con el tema de los valencianos, que lógicamente al valenciano con sus fallas, sus tracas, les gusta también el sonido. Pero bueno, sí, es una opción a plantear. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo amo el ruido. De hecho, mi faceta como compositor trabajo con ruido mucho, ¿no? Y he estado en la mascleta y es un momentum impresionante, ¿no? Pero bueno, hay que ver las cosas. A lo mejor es un momento puntual de una cosa específica, pero es que aquí se venden fuegos artificiales indiscriminadamente y ya no es en fiestas. Es decir, el domingo por la noche, a las 12 de la noche, había unos chavales por la zona de Galapagar donde vivo y estaban tirando petardos. Claro, dices, no, es el cumpleaños de no sé qué. Recuerdo cuando mi estancia en Inglaterra sobre todo las familias de procedencia de la India y esos países de alrededor tienen cada festejo, sueltan fuegos artificiales, ¿no? No sé, hay que revisar mucho las cosas. Yo creo que igual que estamos aceptando que la sociedad española ya acepta el cambio climático y estamos cambiando nuestros hábitos y se va notando cómo se cambia, ¿no? O el coronavirus está afectando los hábitos, ¿no? Hoy he estado comiendo en un sitio, en el Círculo de Bellas Artes, que siempre está lleno y hoy estaba a menos de la mitad. La gente está aterrada, ¿no? Bueno, en fin, van a empezar a cerrar partidos de fútbol, ¿no? Los italianos ya no han vuelto a la liga. Es decir, la sociedad es un sistema complejo que está en eterna evolución. Tenemos que seguir evolucionando, ¿no? Es cierto, Nietzsche decía que el sabio no es aquel que inventa algo nuevo, sino que es aquel que es capaz de ver lo bueno en lo que había, pero lo bueno. Es decir, hemos eliminado ya tirar animales desde campanarios, lancear a un toro en público salvajemente ya está no permitido. Yo creo que hay cosas que pueden continuar y cosas que no, ¿no? Y sobre todo lo que creo es que los procesos no deben ser radicales y de golpe, sino que debe ser un proceso que debe ir acompañado de mucha información y mucha educación sobre lo que, perdonar que insista, que es en que otras culturas son posibles también. Y hay muchas cosas que se pueden disfrutar y que los ciudadanos y ciudadanas pueden disfrutar. Correcto. Álvaro, hay otro tema importante que habéis tratado últimamente en el Ayuntamiento, que es algo en relación un poco con la transparencia interna, por decirlo de alguna manera. Habéis conseguido, pues, había un problema siempre con los concejales, aquí en Radio Hemos Collado Mediano,
cuando tratábamos temas municipales, que seguimos tratando, por supuesto, del ayuntamiento, la demanda de los concejales de la oposición, sobre todo la oposición, para poder conseguir expedientes, para poder ver expedientes en su momento, para realizar su función de fiscalización del gobierno, del equipo de gobierno. Habéis dado un avance ahí, ¿no? Habéis conseguido un paso adelante ahí. Sí, esperemos. Tenemos, pese a que el gobierno votó en contra, se nos comentó que sí que se iba a implantar. A ver, lo que solicitamos con la moción es la apertura. No sé si la gente que nos escucha lo sabe o no, pero bueno, en los ayuntamientos la oposición muchas veces no tenemos despacho dentro del ayuntamiento, estamos conectados a través de una aplicación web de lo que es el gestor de documentos, se llama GestDoc Web, ¿no? Nosotros no somos los primeros que pedimos esta moción. De hecho, hace un par de meses, se implantó en Moralzarzal, creo que Soto del Real lleva tiempo haciéndolo, que es simplemente pedir que los expedientes, que tengamos acceso a los expedientes, a todos los expedientes bajo los preceptos que marca la Ley de Protección de Datos. Es decir, aquellos expedientes que son muy sensibles o aquellos expedientes, estoy pensando en temas de multas o en temas de asuntos sociales, servicios sociales, sobre todo, ¿no? Esas familias desprotegidas y demás que ya bastante tienen con lo que tienen como para que se aireen sus nombres y sus problemas, ¿no? Pero la ley permite eso. De hecho, como decía, ya hay 2 ayuntamientos, hay más que no sé los nombres, pero es una moción que pide eso, es decir, porque el proceso, como ya sabemos, es un poco kafkiano. Yo, de hecho, me permití una broma con mi equipo que decir, lo mismo empiezo con una cita del proceso de Kafka, ¿no? Porque, claro, es decir, ahora mismo, y eso que ahora tenemos sistemas informatizados, pero cuando era en papel era todavía más farragoso. Pero bueno, esos tiempos ya hace muchos años que desaparecieron, pero antes tenían que ir a un archivo, buscar el papel. De hecho, en el Ayuntamiento de Galapagar, lo que es anterior al año 2000, no está digitalizado. Y tienen que ir a otro edificio, un almacén, buscarlo, traértelo, etcétera. Pero bueno, el proceso, teniendo en cuenta que se puede hacer registros de entrada al ayuntamiento desde tu casa por un ordenador, yo meto mi solicitud de acceso a la información en el registro. Ahí hay un funcionario que discrimina a dónde va cada registro. Eso pasa a la Secretaría del Ayuntamiento. Ahí tienen primero que pedir permiso a los concejales y demás, cuando no deberían, les doy esto, no les doy esto. Creo que en nuestro caso, ahí sí que parto una lanza a favor del ayuntamiento. En este caso, nuestro único problema es que algunos expedientes nos han tardado más de un mes en llegar, ¿no? De ahí de pedir esto. El alcalde le da el ok para que empiecen a hacer el proceso. Desde Secretaría avisan al técnico de la concejalía que tiene ese acceso a ese expediente. Le saca ese expediente, prepara todo ese expediente, tiene que volverle a mandar al portafirmas del alcalde a que se lea lo que hay que firmar, si es que se lo leen. Hay alcaldes que sabemos que no se leen lo que firman, porque luego pasa lo que pasa. Y sí, estaba pensando en lo que hablamos en el anterior programa de los presupuestos y de la curva Laffer, ¿no? Entendemos que fue un error de tanta acumulación de papeles, ¿no? Por eso. Entonces, el proceso es bastante dantesco, porque una vez que tiene la firma el alcalde, desde Secretaría otra vez, un funcionario tiene que volver a procesar todo y enviarlo, ¿no? Cuando, si nos dan el acceso completo, llegamos. ¿Qué beneficios tiene eso? Es que tiene beneficios para todos. Es decir, quiero que antes de continuar, que es muy interesante a nuestros oyentes, que evidentemente cuando estamos hablando de que los expedientes, que en muchos casos por ley de protección de datos no deben ser públicos, no es que se hagan públicos, no es que se dejen a cualquiera pueda acceder, solamente podrían acceder a ellos, porque estamos hablando a lo que es el pleno municipal, a los integrantes del pleno municipal. Exacto, a todos los concejales de la oposición y del equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno sí tiene acceso libre a todos estos expedientes, no tienen que seguir este proceso. Normalmente, la gran mayoría de los ayuntamientos, cada concejal tiene acceso a sus expedientes y muchas veces no se traspasan ese acceso entre concejalías y mucho menos en caso de coaliciones. Bien. Por lo menos así funciona. ¿Hay falta de transparencia en ese sentido? Sí, hay como una especie de protección de cada concejal de su información, cosa que no entendemos, porque cuanto más manejas la información, no sé, yo en mi vida profesional, cuando trabajaba en un estudio de arquitectos, como director de proyectos, al final intentaba que cuantos más ojos vieran un proyecto, mejor, porque ese proyecto, que puede ser equiparable a un expediente, mejor va a estar.
Claro. Es decir, al final un expediente lleva una parte jurídica, una parte económica, tiene que ser revisado por mucho. Cuanto más gente lo revise, mejor va a ser el resultado. Y más en un ayuntamiento, que lógicamente cualquier actividad, cualquier expediente, que cualquier cosa que se haga, no implica solamente a una concejalía en concreto, puede implicar perfectamente a todo el funcionamiento del municipio. Exacto. Cualquiera de estos expedientes. Y la historia está en que ahora, evidentemente, los concejales de la oposición necesitan ese acceso a esos expedientes, como tú bien has mencionado, no haciéndolos públicos, sino para poder vosotros estudiarlos y poder luego ir al Pleno a hacer vuestro trabajo, que es la fiscalización y control del equipo de gobierno. Exacto, sí. Puntualizar una cosa. Nosotros, cuando asumimos el cargo de concejal, nuestra jura o promesa, va implícita una serie de responsabilidades, de discrecionalidad, es decir, casi que firmamos un contrato de confidencialidad con ciertas cosas, ¿no? De hecho, hay que tener mucho cuidado cuando trabajas con tus equipos que no son miembros electos de lo que hablas y de lo que no, ¿no? En nuestro caso, lo que hacemos es firmar contratos de confidencialidad para todos estar garantizados de que lo que estamos haciendo es un proceso en condiciones, porque obviamente necesitamos a nuestros equipos, sobre todo los que tenemos muy poca representación, que soy yo solo. Entonces sí que hay que compartir, pero bueno, tenemos cuidado. Pero bueno, ante esa duda, Vox nos presentó una enmienda que obviamente, como era la opción para que saliera adelante, nos enteramos que el gobierno iba a votar en contra. Ahora cuento un poco cómo fue el proceso de la moción, porque claro, nosotros, bueno, voy al caso. Vox lo que hizo fue recopilar todas las leyes, meterlas en un código ético y aparte añadió algunas cosas, un par de puntos más que suelen tener grandes multinacionales sudamericanas para que sus altos ejecutivos sean discretos con la información que manejan, ¿no? En ese caso está más pensado en el caso de que te despidan o decidas dejar de trabajar para esa empresa y no te lleves información, pero bueno, en este caso pasa lo mismo. O sea que encima, para que todo el mundo se quedara tranquilo, Vox, en esa enmienda que aceptamos y transaccionamos, lo que ponía en un papel es un anexo con todos los obligaciones a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros presentamos la moción, nos tocó exponerla y lo que hicimos fue leer una presentada por el Partido Socialista en varios municipios de la Sierra. Y la respuesta del gobierno, del Partido Socialista, fue un poco surrealista, porque decía que era inviable técnicamente, que la ley de protección de datos no lo permitía y demás. Bueno, ahí hicimos un teatrillo de decirle que usted está votando en contra de algo que le he leído que está escrito por su propio partido, ¿no? Cuando además, 15 días antes, en el pleno de debate del Estado del municipio, el señor alcalde se le llenó la boca de la palabra transparencia. Y Ciudadanos no paran de hablar de transparencia y cuando llega el momento de tomar una decisión por la transparencia se niegan. Por suerte están en minoría, la oposición somos mayoría y salió aprobada con 12 votos de 11, que es la mayoría absoluta, ¿no? Y bueno, ahí está ahora la voluntad política del gobierno de ver. Se les pidió que tenían que hacerlo en el plazo de un mes, porque en realidad es entrar en las carpetas de archivos y darle clic, porque además la oposición electrónica solo podemos leer. Y además es que el sistema digital de GESDOC sabe perfectamente qué concejal ha accedido a qué expediente, si se lo ha descargado o no, y cuánto tiempo ha estado consultándolo y cuándo lo ha hecho. Con lo cual es facilísimo demostrar que alguien ha incumplido la ley de protección de datos y ha dado un expediente que no debería. O sea, que el control sería exhaustivo. Exhaustivo. Hablábamos antes, ya que hemos empezado a hablar de las ventajas, ¿no? Para el gobierno es fantástico, porque de repente te llegan y te dicen, vale, mañana tenemos una reunión donde vamos a hablar del expediente 356/19. ¡Pum! Entras automáticamente, lo tienes y ya no tenemos excusa la oposición para decir es que no me ha llegado el documento, es que no lo he visto, no he tenido tiempo. No, ya tenemos esa obligación, porque ya no es solo hacer nuestro trabajo de fiscalización, sino también cumplir con el estar enterados de todo. Con vuestras obligaciones. Yo cuento un ejemplo. Hubo un pleno que vino una moción de Unidas por Galapagar basada en un proyecto de sostenibilidad que se había encargado por el anterior gobierno, que no habíamos conocido. Nos llegó la moción justo 3 días antes del pleno, hicimos esa solicitud para poder llegar al pleno y obviamente tuvimos que votar en contra, no porque no creyéramos en esa moción, que lo que pedía era pedir fondos europeos para ciertas cosas relacionadas con la sostenibilidad, sino porque, claro, si no tenemos ese expediente, si no tenéis la información. Ahora, si de verdad vamos a tener el GESDOC abierto, vamos a poder
entrar directamente y no van a pasar esas cosas, que se quede un grupo sin una moción aprobada porque como no la hemos podido ver, ese expediente al que se referían, pues no tenemos toda la información y obviamente sin toda la información no podemos votar en un sentido o en el otro, ¿no? Entonces, luego, los funcionarios. Hemos hablado de ese proceso tan kafkiano, ¿no? Sí. Al final vamos a quitar horas de trabajo a los funcionarios, que ya no van a tener que estar pendientes de si lo solicitábamos o no, o qué, ¿no? Y bueno, y para nosotros es fantástico, porque claro, podemos hacer lo que tú bien has dicho antes, que es nuestro objetivo principal como oposición, no es plantear mociones, ni ruegos y preguntas, no, es fiscalizar la tarea del gobierno. Y para eso necesitamos acceso a los documentos. Porque, claro, al final hay la mala praxis política que existe en todas partes de te doy el documento 2 horas antes del pleno, te lo lees rápidamente y decides. No, bueno, es que nosotros hablamos con el equipo, tenemos capacidad de decisión, pero nos gusta discutir y debatir las cosas, ¿no? Entonces, con eso creo que se acabarían muchos problemas, ¿no? Entonces, nos parece muy importante. Además, de momento, somos muy pocos municipios en España que tenemos ese sistema. Quería comentar una cosa más. Yo, que no había militado políticamente, nunca había sido electo, obviamente cuando este verano salgo elegido, me ofrecen de la Federación de Municipios madrileña un curso junto con la Autónoma sobre temas de derecho local, hacienda local, recursos humanos, un poco para entender lo que es un ayuntamiento. Y la primera charla, en un catedrático, ahora no me acuerdo su nombre, empezó con eso. Primero preguntó quiénes estábamos en la oposición y quién en el gobierno. En ese curso éramos como 15 personas. Los que levantamos la mano diciendo la oposición nos miró como diciendo es que el sistema presidencialista, tal cual se rigen los ayuntamientos, poco espacios da para hacer muchas cosas. Pero bueno, y comentó eso. Dice, si queréis hacer algo bueno por vuestro ayuntamiento, tanto los que gobernáis como no tengo su capacidad sobre estos asuntos, pero la verdad es que nos dio una charla cortita de las bonanzas y dijo, lo que debíais hacer es articular esto. Dice, los municipios que conozco que lo articulan están todos contentos, las 3 ramificaciones, es decir, la oposición, el gobierno y los funcionarios, porque todo va como la seda. Y en consecuencia es un beneficio para el municipio y para los vecinos del municipio. Por supuesto. Que esto funcione así. Por supuesto. Pues, Álvaro, esperemos que sea así, por fin. Sí, esperemos que sea así. El mismo pleno, el concejal encargado de Transparencia, Comercio y demás, nos comentó que en un receso había hablado con el técnico informático, que además es la misma empresa que lo había implantado en Monarzarzal, y nos dijo que iba adelante, ¿no? Esperemos que sí, ya sabemos que pueden dilatarlo, que las mociones no siempre se cumplen, pero bueno, yo creo que Galapagar, con este cambio de gobierno que ha tenido, nos quejamos de muchas cosas, pero otras muchas cosas las están haciendo muy bien. Y en ese sentido siempre han tenido las puertas abiertas a toda la oposición y bueno, y parece que aceptan a veces que bueno, que políticamente puedes perder una votación y lo puedes asumir. Si hicieran eso, la verdad es que hablaría muy bien de ellos. Bueno, esperemos que también sea un ejemplo para otros municipios de la comarca. Yo animo a todos los que nos están escuchando, que militan o que están en algún grupo político, que tienen cercanía, que lo muevan, porque sería muy bonito que esta enmienda saliera en todos los ayuntamientos de Madrid y que de verdaderamente fuéramos ayuntamientos transparentes, ¿no? Ese es un primer paso. Habría que seguir hablando de transparencia de cara al ciudadano, que todavía queda, ¿no? Nosotros también nos aprobaron una moción que era abrir un portal de datos abiertos, donde incluíamos cosas como la agenda del alcalde y los concejales, los temas económicos, los enchufes de coches eléctricos, todo lo que se puede datar en Big Data, porque además, aparte de generar dinero, es bueno por la transparencia, ¿no? En fin, son pasitos que vamos dando, ¿no? Pero bueno, en este caso, con esta moción estamos muy contentos, porque esperemos que se lleve que la próxima vez que venga, en un mes o 2, os pueda decir, oye, ya está funcionando, nos ha cambiado la vida, la gente está muy contenta y el gobierno no se queja porque encima les podemos ayudar más. Estupendo, Álvaro. Pues desde aquí te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Álvaro Hernández, concejal de Más Madrid de Galapagar, que nos ha vuelto a visitar para hablar de su municipio y extrapolable al resto de los municipios de la comarca, puesto que tenemos muchas cosas en común. Muchísimas, sí. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, collaínos y collaínas y vecinos de la Sierra Noroeste. Esperemos que os haya sido instructivo e interesante. Para nosotros lo ha sido, y mucho. Hemos aprendido muchas cosas de nuestro invitado de hoy, que es muy aplicable a cualquiera de nuestros municipios, porque en el fondo somos municipios muy similares, muy iguales, y vivimos en la misma comarca.
En Radiemos Collado Mediano, vuestra radio RCM, procuramos siempre buscar aquellos temas que os pueden resultar de gran interés y os resulten importantes para vuestra vida cotidiana. No olvidéis seguir escuchándonos en RCM, Radiemos Collado Mediano, vuestra radio municipal.